Bienvenidos, los saludamos Marce Rojas y Mauricio Arroyave en un capítulo más de Fiscalía para Todos. En esta emisión les traemos las últimas noticias de las direcciones nacionales, las regionales y todas las seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía que está comprometida con la paz y con las víctimas. Estos son nuestros titulares. El fiscal general de la Nación realizó una importante gira por Estados Unidos para avanzar en temas de paz, posconflicto y lucha contra las drogas en Colombia. El máximo jefe del ente acusador defendió los alcances de la alternatividad penal en el proceso de paz, en el foro realizado en la Universidad El Rosario de Bogotá. La Fiscalía General, el Ministerio de Hacienda y la DIAN, en un trabajo conjunto, lograron descubrir la entrada al país de 11.800 millones de cigarrillos ilegales, evadiendo impuestos por más de 400 millones de pesos. En Quimbaya, Quindío, el CTI de la Fiscalía lideró la organización de la Marcha por la Vida y los Derechos de los Niños. En el departamento de Santander, la Fiscalía logró desarticular una banda que extorsionaba a los docentes de todo el país, desde la cárcel Picaleña de Ibagué. Las amenazas a través de medios tecnológicos tendrán atención exclusiva por parte de un grupo de tareas especiales, dispuesto por el Fiscal General de la Nación. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet, realizó una gira por Estados Unidos para avanzar en temas como la paz, el posconflicto, la lucha antidrogas, entre otros. Washington fue la sede de su primer parada. ¿Cuál es el plan de acción? El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet, anunció desde Washington, Estados Unidos, el compromiso de la Fiscalía para investigar las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 50 años de conflicto armado por parte de la guerrilla de las FARC. La declaración fue hecha durante un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para explicar la estrategia de priorización en la judicialización a los máximos responsables de esta guerrilla. Más de 800 personas, entre fiscales, asesores de policía judicial y analistas, van a dedicarse exclusivamente en los próximos meses a las grandes investigaciones por violaciones a los derechos humanos por parte de las FARC. Las investigaciones, que pretenden entregar los primeros resultados durante los próximos 6 meses, serán agrupadas en 7 grandes ejes temáticos: desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores, secuestro, confinamiento de los indígenas aguas en el sur de Colombia, violaciones al DIH, crímenes de guerra, financiamiento ilícito del conflicto, entre otras. El fiscal explicó que aunque el modelo de justicia transicional para terminar con el conflicto le otorga la facultad al presidente de la República de suspender las órdenes de captura para los representantes de la guerrilla en La Habana, no impide que los procesos continúen avanzando. A las FARC les tiene que quedar claro que este proceso tiene que hacerse dentro del marco de la justicia y sin impunidad. Es absolutamente imposible construir un modelo de justicia transicional sobre la base de amnistías. Precisamente, una de las posiciones más contundentes, más radicales que ha tenido la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante décadas y en general el sistema, es el de que no pueden existir amnistías absolutas frente a graves violaciones a los derechos humanos. El fiscal general enfatizó además que en Colombia la normatividad cumple con los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos. En temas de proceso de paz, cooperación bilateral y lucha contra las drogas, la Fiscalía trabaja de este modo con diversas agencias norteamericanas. Carolina Rivera, Fiscalía para Todos. La Fiscalía, el Ministerio de Hacienda y la DIAN entregaron un informe de su lucha contra el contrabando, dando a conocer los resultados en cuanto a capturas y las principales rutas utilizadas para realizar transacciones ilícitas que afectan la industria tabacalera. En un operativo realizado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal Aduanera, el Ministerio de Hacienda, la DIAN y la Federación Nacional de Departamentos, fueron capturados 14 supuestos integrantes de una organización criminal dedicada al ingreso masivo de cigarrillos y licores de contrabando a Colombia, cuyo centro de operaciones era el municipio de Maicao, La Guajira. Se importaron más de 11.800 millones de unidades de cigarrillos, evadiéndose de esta forma el respectivo pago de impuestos, que de acuerdo a los estudios contables ascienden a la suma de más de 463.000 millones de pesos, es decir, casi medio billón de pesos entre los años 2008 y 2014.
A los capturados, de acuerdo con el rol que cumplían en la organización, les imputaron los delitos de lavado de activos, contrabando, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, exportación ficticia y falsedad en documento privado. La venta de cigarrillos debe pagar varios impuestos como el IVA, arancel, impuestos al consumo y sobretasa al consumo, y el hecho de que no se estuviera pagando esto por esta actividad económica, pues hace que la defraudación al fisco, a los ingresos tributarios del país sea enormes. Los cigarrillos eran traídos desde Uruguay y Paraguay principalmente, transportados hacia Colombia a través de Curazao y Aruba, ingresando luego por Maicao, una zona especial aduanera en la cual se paga un impuesto menor con la condición de que esa mercancía salga de nuevo del país. Cada cajetilla de esas dejó de pagar 1.000 pesos en impuestos. Eso es 500.000 millones de pesos, es decir, $500 millones de pesos. Ahora lo importante es que esta tarea va a continuar. Seguiremos no solamente en este caso particular a través de la DIAN haciendo las investigaciones tributarias y aduaneras del caso, sino que seguiremos trabajando en equipo con estas entidades del Estado para seguir dando ese tipo de golpes tan contundentes. Y por eso creemos que el proyecto de ley de anticontrabando. Las principales zonas para el envío de cajetillas de cigarrillo como estas eran Antioquia con el 40%, la costa atlántica con el 39% y otras zonas como los Santanderes, Bogotá y el eje cafetero. Ana Alejandra Moreno, Fiscalía para Todos. Por otra parte, el fiscal general defendió los alcances de la alternatividad penal en el proceso de paz durante el Foro Justicia Transicional en Colombia y el papel de la Corte Penal Internacional, afirmando que el Estatuto de Roma no choca con las normas colombianas. El pronunciamiento se hizo en la Universidad del Rosario, en Bogotá, donde se llevaba a cabo el evento. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet, al referirse a las penas alternativas que se pueden aplicar en el proceso de paz con las FARC, dijo que la normativa internacional en esa materia no obliga a que los estados parte impongan necesariamente penas privativas de la libertad. El Estatuto de Roma no le impone a ninguno de los estados que suscribieron el acuerdo de la Corte Penal Internacional, no los obliga a que en el derecho interno de cada país se impongan penas privativas de la libertad. El modelo de penas privativas de la libertad para graves violaciones a los derechos humanos tiene operancia cuando el caso lo juzga directamente la Corte Penal Internacional, pero en lo demás, el Estatuto de Roma le dejó a cada uno de los países un margen de discrecionalidad para establecer cuál es el tipo de penas que deban regularse en cada país. En esa misma medida, según el fiscal general, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, puede en determinados casos abstenerse de investigar. El Estatuto de Roma dice que se puede abstener de ejercer la acción penal por graves crímenes contra la humanidad en interés de la justicia. Además, en el contexto internacional, la Corte Penal Internacional no tiene un antecedente de intervención dentro de un Estado que está tramitando un proceso de paz y contemplando la imposición de penas alternativas. La Corte Penal Internacional, si bien no tiene un precedente claro frente a la compatibilidad de justicias transicionales con el Estatuto de Roma, sería el caso colombiano la oportunidad para que se pronuncie por primera vez la Corte Penal Internacional frente a modelos de justicia transicional. El fiscal general también aclaró que sobre los estatutos internacionales al momento de aplicar sus competencias no se puede hacer interpretaciones parciales de las normas. Entonces la interpretación que hace la Corte Penal Internacional es una interpretación fragmentaria, donde no tiene en cuenta que el derecho a la paz es un derecho humano universalmente consagrado en muchos instrumentos internacionales y que precisamente una de las funciones de la Corte Penal Internacional es la consolidación de la paz a través del derecho. Durante su intervención, el jefe del ente acusador destacó que el sistema penal colombiano es acorde con la Corte Penal Internacional en el deber que tienen los estados parte de investigar, acusar y juzgar las graves violaciones de derechos humanos.
En el municipio de Quimbaya, en el departamento de Quindío, el CTI de la Fiscalía lideró la organización de la Marcha por la Vida y los Derechos de los Niños. El evento contó con la participación de decenas de niños y jóvenes que caminaron por las calles de esta ciudad, pidiendo que sus derechos sean respetados. Este es el municipio de Quimbaya, la ciudad que con su nombre se convirtió en testigo perenne de la cultura precolombina que habitó en esta zona del país. Por sus calles, decenas de niños de colegios y escuelas participaron de la primera marcha por los derechos de los menores y la familia, un esfuerzo de la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación de esa ciudad. La Fiscalía se une a ese propósito de propender, de destacar el compromiso que tenemos por los derechos de los niños, niñas y adolescentes de este municipio, del departamento del Quindío y en general por toda la niñez colombiana. El recorrido fue acompañado por las notas musicales de la banda marcial integrada por niños de Quimbaya, quienes demostraron su talento artístico, exhibieron pancartas en rechazo al alcohol, las drogas y a favor de la paz y la sana convivencia para Colombia. Para la administración municipal y especialmente para nuestro alcalde, el doctor John Edgar Pérez Rojas, resulta sumamente importante que instituciones como la Fiscalía y el CTI vengan a nuestro municipio a lanzar estos programas, especialmente para la juventud. Al final del recorrido, un acto protocolario cerró esta marcha por la defensa de los niños en este municipio del Quindío. Del plan de acción que tenemos direccionado por la Dirección Seccional de Fiscalías, está uno de los objetivos del plan de acción es acercarnos a la comunidad. Hemos hecho un análisis profundo sobre los diferentes delitos que se presentan aquí en el municipio y consideramos que es prudente empezar a abordar el tema de la prevención junto con el programa Futuro Colombia, este plan de acción. Con actividades como esta, el programa Futuro Colombia en la seccional del Quindío busca que los niños del municipio de Quimbaya se alejen de problemáticas tan comunes hoy en día como la drogadicción y la violencia, inclusive dentro de los colegios. Desde Quimbaya, en el departamento del Quindío, Diego Mariño Hernández, Fiscalía para Todos. La Dirección Seccional de Santander lideró la desarticulación de una banda de extorsionistas que tenían listado o información financiera de todos los docentes del país, a quienes amenazaban con atentar contra su vida o con la de sus familias. Más de 30 profesores fueron víctimas de estos delincuentes liderados por alias Camelo, desde la cárcel de Picaleña en Ibagué. Desde la cárcel picaleña en la capital del Tolima se realizaban las llamadas extorsionistas en contra de docentes por parte de una banda de delincuentes que a través de intimidaciones lograron que más de sus 200 víctimas pagaran millonarias sumas. La investigación inicia a través de unas denuncias que instauran unos docentes aquí en la unidad investigativa y posterior a eso pues se realizan unas interceptaciones donde se logra establecer que esta no era una sola persona, sino una organización completa. Posterior a eso se realizan búsquedas selectivas en base de datos, donde se obtiene todo el movimiento de dinero que hacía esta organización. La Fiscalía en un operativo nacional realizó 24 capturas en los departamentos de Cauca, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca y Tolima. Se solicitaron a todas las seccionales que enviaran todas las denuncias que fuesen instauradas contra alias Camilo y que el denunciante fuera un docente, un profesor. Entonces empezaron a asociarse en los casos, llegando a tener aproximadamente en la actualidad más de 40 casos asociados y con esperas de otros 68 que están por llegar y por tomarse las denuncias. El dinero que era recaudado a través de empresas de giros nacionales recorría todo el país, llegando a diferentes destinatarios con el fin de que las autoridades perdieran el rastro. Sin embargo, tras una minuciosa investigación, este modus operandi quedó al descubierto. Tienen movimientos entre febrero y noviembre del año pasado, que fueron las solicitudes que se hicieron. Tienen un movimiento de más de 400 millones de pesos entre toda la organización. A los integrantes de esta banda la Fiscalía les imputó cargos por extorsión y concierto para delinquir agravado, siendo recluidos en diferentes partes del país. Las amenazas por medios tecnológicos contra miembros de sectores específicos tendrán atención exclusiva por parte de un grupo de tareas especiales dispuesto por el Fiscal General de la Nación. Diana Barreto nos cuenta cómo funciona y qué casos investiga este equipo de trabajo.
Para garantizar en parte la seguridad de integrantes de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas o servidores públicos de la rama judicial y del Ministerio Público o de sus familiares, el fiscal Eduardo Montealegre creó este grupo de tareas especiales. Exclusivamente todo lo que ocurra por la red, por la web, a través de la internet, esa es la competencia nuestra en tratándose de amenazas. La determinación se adoptó luego de analizar el creciente número de denuncias formuladas por las víctimas de este tipo de amenazas durante una reunión entre directivas de la Fiscalía y el director de la DIJÍN, donde además estableció que la coordinación estaría a cargo de la Dirección Nacional del CTI y la cobertura que éste tendría. Todo lo que pasa en el ciberespacio, en este caso concreto, sí se va a manejar a nivel nacional. De hecho, ya tenemos algunos casos en Barranquilla, en algunas ciudades del país. Es decir, que el grupo investiga todos los casos que llegan de distintas partes del territorio nacional, siempre y cuando hayan surgido con posterioridad a la fecha de conformación del grupo hace 3 meses, puesto que los procesos anteriores continúan en las unidades y despachos correspondientes. Se está adelantando indagaciones que nos envían de varias partes pues, del país, pero también estamos haciendo muchos estudios, valoraciones, porque hay algunos de ellos que no tienen absolutamente nada que ver con la competencia nuestra. Por ejemplo, en los eventos de las amenazas que están recibiendo algunos líderes sindicales, algunos miembros de derechos humanos, en donde reciben un sufragio, en donde reciben un panfleto. El delito de amenazas por medios tecnológicos en ocasiones puede involucrar otras conductas delictivas como el concierto para delinquir, la injuria o la calumnia, entre otros. Pero para establecer con certeza la comisión de las intimidaciones, el Cuerpo Técnico de Investigación cuenta con herramientas forenses para poder llegar, por ejemplo, a una IP, para poder saber de dónde se originó un mensaje. También tenemos mecanismos, naturalmente, de tipo forense para poder extraer información de teléfonos inteligentes, de tablet, en fin, de cualquiera de estos cerebros electrónicos, como los denomino. Sí tenemos formas de llegar, naturalmente, no es fácil, pero esa es la labor que estamos realizando en este grupo de tareas especiales. Para atender los principios de celeridad y efectividad que deben orientar las investigaciones, este grupo está conformado por 12 funcionarios de la Fiscalía, entre fiscales, asistentes e investigadores, así como por funcionarios de la DIJÍN y la Interpol. Diana Barreto, Fiscalía para Todos. Vamos con nuestra sección Fiscalía Responde, donde daremos respuesta a todas las inquietudes que tienen ustedes, nuestros televidentes. Así es, Marce, este es un espacio y un encuentro con nuestros televidentes y seguidores. Nuestra compañera Carol estará nuevamente con nosotros en los próximos meses. Mientras tanto, yo los estaré acompañando. Y sin más preámbulos, vamos con la pregunta de nuestro televidente, que en esta ocasión viene desde Bucaramanga. Tuve un accidente y me movilizaron el vehículo, hubo lesionados. Mi pregunta es, ¿cuál es el trámite que debo seguir ante la Fiscalía para la devolución de mi vehículo? María Alejandra, desde la entrada en vigencia de la Ley 906, la entrega de vehículos corresponde a los jueces de garantías. La Fiscalía no cuenta con funciones jurisdiccionales para afectación de bienes. Por lo tanto, esa solicitud debe presentarse ante los centros de servicios judiciales, donde debe acreditar la propiedad. Y en este sentido debía llegar tarjeta de propiedad, seguro obligatorio, cédula de ciudadanía o autorización del propietario. Esto para la entrega provisional en accidentes de tránsito, y respecto de la entrega definitiva puede hacerse cuando existe extinción de la acción penal, ya sea por desistimiento o por conciliación, siempre y cuando se garantice el pago de los perjuicios a las víctimas. Y en nuestra parte online les tengo una súper noticia, y es que ya llegamos a 352.000 seguidores en Twitter y 25.000 seguidores en Facebook. Y vamos con nuestra pregunta, y es @DiegoFrancoP pregunta: ¿a dónde debo acudir para denunciar el robo de mi vivienda por delincuentes armados? Veamos. Para realizar una denuncia por el delito de hurto con porte ilegal de armas de fuego o defensa personal, están establecidas en la ciudad de Bogotá las unidades de reacción inmediata. Estas están distribuidas en toda la ciudad de Bogotá y debe acudir a una de ellas según su localidad para formular la respectiva denuncia. Allí están distribuidos los fiscales locales y seccionales en diferentes turnos
de tal suerte que tanto de día como de noche podrá contar con una persona que pueda recibir la respectiva denuncia. Y en nuestra cifra de la semana son los 11.800 millones de cigarrillos que a raíz de una investigación de la Fiscalía General de la Nación se descubrió habrían ingresado ilegalmente al país, evadiendo impuestos por el orden de 463.000 millones de pesos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @FiscalíaCol, en Facebook, Fiscalía General de la Nación Colombia, y en nuestra página web www.fiscalia.gov.co. La próxima semana nos vemos con más preguntas de ustedes, nuestros televidentes. Y esto fue noticia esta semana. La Fiscalía General de la Nación tomó las respectivas medidas preventivas ante el escándalo por los presuntos hechos de corrupción de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. La Fiscalía está dispuesta a colaborar con las autoridades internacionales en el eventual caso que así lo requiera. Si dentro de la investigación que están realizando tanto en Estados Unidos como en Suiza se encuentra vinculado en cualquier calidad a alguna persona, algún directivo del fútbol colombiano. El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, presentó a los delegados del Congreso de los Estados Unidos y a los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y a funcionarios de la embajada de ese país los resultados obtenidos durante el periodo 2014-2015 y los retos que enfrenta la institución para brindar una administración de justicia cumplida y eficaz a través del ejercicio de la acción penal. Una de las mayores inquietudes por parte de los delegados del gobierno de Estados Unidos fue conocer la estrategia que tiene la Fiscalía para enfrentar la criminalidad en el país y la existencia de alguna metodología investigativa para mejorar en la eficacia y celeridad en estas investigaciones. Un juez de control de garantías avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa de dos agentes de inteligencia del Estado procesados en el marco de la investigación contra el hacker Andrés Fernando Sepúlveda. El juez profirió la primera sentencia condenatoria por espionaje en el país contra servidores públicos. Estas dos personas traficaban información con Andrés Sepúlveda, le vendían información confidencial y supraconfidencial sobre objetivos militares, objetivos nacionales, inclusive internacionales. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo advirtió que fue desvertebrada una organización criminal dedicada a reclamar ilegalmente tierras de propiedad de las víctimas de la violencia. 16 personas fueron capturadas en los últimos días en varios municipios de Antioquia, Cesar y norte de Santander. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y vamos a aplicar la ley sin ningún miramiento a todos aquellos que quieran defraudar ese sistema de protección a las víctimas, de restitución de tierras, porque consideramos que precisamente se está haciendo un esfuerzo enorme en Colombia para satisfacer los derechos y los intereses de las víctimas del conflicto armado, y por supuesto que no vamos a tolerar desde la Fiscalía que haya personas inescrupulosas que, haciéndose pasar por víctimas o valiéndose de maniobras engañosas, maniobras dilatorias, quieran poner en peligro este proceso de reparación. Hemos llegado al final de Fiscalía para Todos, el espacio institucional de la Fiscalía General de la Nación. Marcia, y recordémosle a los televidentes que la Fiscalía ha dispuesto de líneas telefónicas para que presente sus denuncias penales. Línea gratuita nacional 018-916-111 y en Bogotá el 414-9137. Nos despedimos, pero antes invitamos a quienes nos siguen a través de la señal institucional a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la noche, cuando les presentaremos una nueva emisión de este programa. Y la Fiscalía, recuerden, está comprometida con la paz y con las víctimas. Hasta entonces.